millonario. Llevó a su empleada a su jardín favorito. Y una confesión cambió sus vidas. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Leandro Villaseñor sabía que no debería estar observándola, pero no podía evitarlo. Desde la ventana de su despacho, en el segundo piso de la mansión, sus ojos oscuros seguían cada movimiento de la mujer que cuidaba las rosas de su madre. Elena Márquez se movía entre las flores con una gracia natural que contrastaba con la rigidez de todo lo que rodeaba su vida. Sus cabellos rubios ondulados brillaban bajo el sol matutino de Madrid, y cada vez que se inclinaba para revisar los pétalos, algo en el pecho de Leandro se tensaba de forma desconocida. Hacía 3 semanas que Elena había comenzado a trabajar en el jardín privado. 3 semanas desde que la empresa de jardinería le había enviado a esta mujer de 26 años, que parecía entender el lenguaje silencioso de las plantas mejor que él entendía a las personas. El jardín, creado en memoria de Esperanza Villaseñor, había sido su refugio durante años. El único lugar donde el exitoso empresario inmobiliario se permitía bajar la guardia. Elena se enderezó, llevándose la mano a la espalda baja con un gesto de cansancio que no pasó desapercibido para Leandro. Había algo en esa mujer que lo inquietaba. No era solo su belleza serena o la forma delicada en que trataba cada rosa como si fuera un tesoro. Era algo más profundo. La manera en que sonreía incluso cuando creía que nadie la miraba, como si guardara un secreto luminoso en el corazón. El teléfono sonó, arrancándolo de sus pensamientos. La voz áspera de su socio, Tomás Herrera, llenó el despacho. «Leandro, necesitamos cerrar lo de la propiedad de las rosas. El comprador está impaciente». «No es urgente, Tomás». Su respuesta fue automática, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena, que ahora regaba los jazmines con una concentración casi reverencial. «¿Cómo que no es urgente? Son 12 millones de euros. Y esa propiedad, bueno, no es que la uses mucho, ¿verdad? Solo es un jardín. Solo es un jardín». Las palabras de Tomás se clavaron en algún lugar sensible de su pecho. Leandro cerró los ojos por un momento, recordando las manos de su madre plantando esas mismas rosas, su risa llenando el espacio que ahora ocupaba solo silencio. «Te llamo luego», murmuró, y colgó sin esperar respuesta. Bajó las escaleras con pasos firmes pero silenciosos. No sabía exactamente qué lo impulsaba, pero desde que Elena había llegado, algo había cambiado en la atmósfera del jardín. Era como si las flores respiraran de manera diferente, como si el lugar hubiera recuperado parte de la vida que había perdido con la muerte de su madre. Cuando empujó la puerta de cristal que daba al jardín, Elena levantó la vista. Sus ojos claros se encontraron con los suyos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Ella tenía tierra en las mejillas, pero lejos de parecer descuidada, se veía real, más real que cualquier mujer de su círculo social. «Buenos días, señor Villaseñor», dijo con una sonrisa tímida, secándose las manos en el delantal. «Las rosas están respondiendo muy bien al nuevo abono». Su madre debía amarlas mucho. Leandro sintió algo extraño al escuchar esas palabras. Durante años, había evitado que los empleados mencionaran a su madre. Le resultaba demasiado doloroso. Pero cuando Elena lo hacía, sonaba diferente. Sonaba sanador. «¿Cómo lo sabe?», preguntó, acercándose lentamente. Elena se mordió el labio inferior, un gesto que Leandro encontró inexplicablemente cautivador. «La forma en que están plantadas. Cada rosa tiene su espacio perfecto, pero todas están conectadas. Solo alguien que las amara mucho habría pensado en eso». Hizo una pausa, mirando las flores. «Además, a veces puedo sentir el amor que se puso en las cosas». Leandro la observó en silencio. Esta mujer, que apenas conocía, acababa de describir a su madre mejor que cualquier necrológica o discurso funeral. Esperanza Villaseñor había sido exactamente así. Alguien que veía conexiones donde otros solo veían elementos separados. «¿Le gusta trabajar aquí?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la vulnerabilidad de la pregunta. Elena levantó la vista hacia él, y en sus ojos había algo que no pudo descifrar completamente. Gratitud, tal vez, o algo más profundo. «Es el lugar más hermoso en el que he trabajado», respondió con honestidad. «Pero no es solo por las flores». Antes de que Leandro pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono vibró. Un mensaje de Tomás.
El comprador quiere respuesta mañana. No podemos perder este trato. Miró a Elena, que había vuelto a concentrarse en las rosas, tarareando bajito una melodía que no reconocía. El sol creaba reflejos dorados en su cabello, y por primera vez en años, Leandro se sintió en paz en su propia casa. Pero la sensación duró solo un momento. La realidad lo golpeó como agua fría. Estaba a punto de vender el único lugar donde se sentía verdaderamente él mismo. Y la mujer que había devuelto la vida a ese espacio no tenía idea de que pronto todo esto desaparecería. Mientras regresaba a la casa, una pregunta martilleaba en su mente. ¿Cuándo había dejado de vivir y había empezado simplemente a existir? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para volver a sentirse vivo? Elena Márquez sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero sus manos temblaban por razones que no tenían nada que ver con el frío matutino. Eran las 7 de la mañana y ya llevaba una hora trabajando en el jardín, intentando concentrarse en los capullos de las peonías que comenzaban a abrirse. Pero cada vez que alzaba la vista hacia la casa, esperaba ver la silueta de Leandro Villaseñor en alguna ventana. Ayer había sentido algo en la forma en que la miraba, una intensidad que la había mantenido despierta hasta altas horas. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermano Damián. «Elena, se me terminaron las pastillas. ¿Puedes pasar por la farmacia?» Cerró los ojos, calculando mentalmente. El salario de la jardinería apenas cubría los gastos básicos, y las medicinas para la ansiedad de Damián costaban más de 200 euros mensuales. Tendría que pedir otro adelanto, aunque la vergüenza le quemara las mejillas. «Buenos días». La voz profunda la sobresaltó. Leandro estaba a pocos metros, con una taza de café humeante en las manos y una expresión que parecía más suave que el día anterior. Llevaba una camisa blanca parcialmente desabotonada y el cabello ligeramente revuelto, como si acabara de levantarse. Se veía humano, vulnerable. «Buenos días, señor Villaseñor», respondió, guardando rápidamente el teléfono. No esperaba verlo tan temprano. «No duermo bien últimamente», admitió él, acercándose a los rosales. «¿Y usted siempre llega tan temprano?» Elena sintió un rubor subir por su cuello. No podía decirle que venía temprano porque era la única hora en que podía trabajar tranquila, sin sentir que estaba siendo observada por el hombre más intimidante que había conocido jamás. «Las plantas necesitan cuidados constantes», murmuró, volviendo a concentrarse en las peonías, como las personas. Leandro se detuvo junto a ella, tan cerca que Elena pudo percibir su aroma. Una mezcla de colonia cara y algo más personal, más íntimo. Su presencia era abrumadora de una manera que no sabía cómo manejar. «¿A qué se refiere?», preguntó él, su voz más baja, casi confidencial. Elena alzó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Por un momento, pensó en Damián esperando en el pequeño apartamento que compartían, en las facturas sin pagar acumulándose sobre la mesa de la cocina, en todas las noches que se había quedado despierta preguntándose si algún día las cosas mejorarían. «A veces», comenzó, eligiendo las palabras cuidadosamente, «cuidamos lo que amamos incluso cuando sabemos que podemos perderlo. Las plantas enseñan eso. Cada día que las atiendes podría ser el último, pero sigues haciéndolo porque el amor no se mide por la permanencia». Leandro la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. Elena se dio cuenta de que había revelado demasiado, que sus palabras habían salido cargadas de una verdad más personal de lo que pretendía. «¿Y usted?», preguntó él suavemente. «¿Qué es lo que ama y teme perder?». La pregunta la tomó desprevenida. Elena sintió lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo. No podía permitirse ese lujo. No aquí, no con él. «A mi hermano menor», respondió con honestidad brutal. «Es todo lo que tengo, y a veces tengo miedo de no ser suficiente para protegerlo». Leandro frunció el ceño, algo cambiando en su expresión. Elena se dio cuenta de que había dicho demasiado, que había cruzado la línea invisible entre empleada y... ¿qué exactamente? No lo sabía. «¿Qué edad tiene?», preguntó él, sentándose en el pequeño banco de piedra junto al rosal. Elena vaciló. Hablar de Damián siempre era doloroso, pero algo en la voz de Leandro la tranquilizaba. 19. Sufre de ansiedad severa desde que nuestros padres murieron en un accidente hace 3 años. Yo soy todo lo que tiene, y él es todo lo que usted tiene», completó Leandro, no como una pregunta sino como una comprensión. Elena asintió,
sorprendida por lo fácil que era hablar con él. Este hombre, que en los periódicos aparecía como un empresario frío e implacable, la escuchaba con una atención que nadie le había dado en años. ¿Por eso trabaja aquí?, preguntó él. ¿Por el dinero? Elena se sonrojó, sintiéndose súbitamente pequeña. Necesito el trabajo, sí, pero... Se detuvo, mirando las rosas que había estado cuidando con tanto esmero. Pero también necesito esto. Lugares donde aún crecen cosas hermosas, donde el amor de alguien sigue vivo, aunque esa persona ya no esté. Leandro se quedó en silencio durante largos minutos. Elena siguió trabajando, consciente de su presencia, de la forma en que la observaba como si fuera un enigma que necesitara resolver. Mi madre plantó estos rosales cuando yo tenía 12 años, dijo finalmente. Me hacía ayudarla todos los domingos. Decía que las plantas enseñaban paciencia, que el amor verdadero requería tiempo y cuidado constante. Elena alzó la vista, viendo vulnerabilidad real en sus ojos por primera vez. Parece que era una mujer sabia. Lo era, murmuró él. Y después de que murió, nunca más toqué una sola planta en este jardín, hasta que usted llegó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire matutino como una confesión no pronunciada. Elena sintió su corazón latiendo demasiado rápido, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El teléfono de Leandro sonó, rompiendo el momento. Él lo ignoró la primera vez, pero cuando volvió a sonar, suspiró con frustración. «Tomás», respondió secamente. «¿Qué?» Elena fingió concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar escuchar. «No, aún no he decidido sobre la propiedad. Sí, entiendo que son 12 millones. Te dije que te llamaría». Cuando colgó, Elena se las arregló para no mirarlo directamente, pero sintió el peso de su conflicto interno llenando el espacio entre ellos. Elena, dijo su nombre por primera vez, y ella sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Podría enseñarme a cuidar las rosas? Como lo hacía con mi madre. Elena alzó la vista, encontrando en sus ojos una súplica silenciosa que la conmovió hasta el alma. Este hombre poderoso le estaba pidiendo que lo ayudara a reconectar con el único recuerdo puro que tenía de su madre. «Por supuesto», susurró. Cuando sus manos se rozaron al pasarle las tijeras de podar, Elena supo que algo irreversible acababa de comenzar entre ellos. Y en el silencio que siguió, ambos se dieron cuenta de que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Elena nunca había imaginado que las manos de un millonario pudieran temblar. Pero ahí estaba Leandro Villaseñor, sosteniendo las tijeras de podar como si fueran un objeto extraterrestre. «No, así no», murmuró Elena, acercándose más de lo que debería. «Tiene que cortar en diagonal, justo por encima del brote, como si le estuviera dando una nueva oportunidad de crecer». Sus dedos se deslizaron sobre los de él para guiar el corte, y Elena sintió una descarga eléctrica recorrer todo su brazo. Leandro se quedó inmóvil, su respiración cambiando sutilmente cuando ella no retiró la mano de inmediato. Por un momento, el mundo se redujo a ese contacto, piel contra piel, calor contra calor. «¿Así?», preguntó él, su voz más ronca de lo normal. «Perfecto», susurró Elena, y cuando alzó la vista, se encontró con que él no estaba mirando la rosa, sino directamente a sus ojos. El momento se rompió cuando el teléfono de Elena vibró insistentemente. Damián, siempre Damián cuando las cosas se ponían complicadas. Se apartó bruscamente, las mejillas ardiendo. «Perdón, murmuró, alejándose unos pasos antes de responder. «Damián, ¿qué pasó?» «Elena, no puedo respirar bien. Tuve otro ataque y no sé dónde dejé las pastillas de emergencia. ¿Puedes venir?» El miedo familiar le atenazó el estómago. Elena miró hacia Leandro, que fingía concentrarse en las rosas, pero obviamente había escuchado el tono urgente de la llamada. «Voy para allá. Respira conmigo, ¿sí? 4 tiempos inhalando, 4 reteniendo, 4 exhalando». Cuando colgó, Leandro ya estaba a su lado. «¿Está bien?», preguntó, genuina preocupación en su voz. «Mi hermano tiene ataques de ansiedad. Necesito ir a casa», explicó Elena, quitándose apresuradamente los guantes de jardinería. «Perdón, señor Villaseñor. Terminaré el trabajo mañana temprano, se lo prometo. Voy con usted». Las palabras salieron tan naturalmente de los labios de Leandro que incluso él pareció sorprendido. Elena lo miró con asombro. «¿Qué? No, no puede. Es decir, no es necesario. Tengo coche. Llegará más rápido». Ya estaba caminando hacia el garaje.
Discutiremos esto mientras su hermano sufre. Elena vaciló solo un segundo antes de seguirlo. En el garaje, un Mercedes negro brillante los esperaba. Leandro abrió la puerta del pasajero con un gesto caballeroso que contrastaba extrañamente con la urgencia del momento. Durante el trayecto hacia el modesto barrio de Carabanchel, Elena le daba indicaciones mientras observaba de reojo el perfil concentrado de Leandro. Sus manos en el volante eran firmes, seguras, y había algo tremendamente reconfortante en su presencia silenciosa. ¿Hace mucho que cuida de él sola?, preguntó Leandro cuando se detuvieron en un semáforo. 3 años, respondió Elena, mirando por la ventanilla las calles estrechas que contrastaban dramáticamente con la zona residencial donde trabajaba. Al principio pensé que sería temporal, que con el tiempo mejoraría. Pero el dolor no siempre sigue cronogramas, completó él, sorprendiéndola con su comprensión. Elena lo miró con nuevos ojos. Este hombre que vivía en un mundo de lujo y poder entendía algo sobre el sufrimiento que no podía comprarse ni venderse. Aquí es, dijo señalando un edificio de apartamentos de 5 pisos, claramente necesitado de reformas. Leandro aparcó sin hacer comentarios sobre el contraste entre su mundo y el de ella. Cuando Elena bajó del coche, él la siguió. No tiene que subir. ¿En qué piso vive? 4. Pero el ascensor no funciona. Leandro se encogió de hombros como si subir 4 pisos fuera algo que hacía todos los días. Elena lo guió por las escaleras estrechas, consciente del eco de sus pasos caros en el hormigón gastado. Cuando abrió la puerta del apartamento, encontraron a Damián sentado en el suelo de la sala, respirando agitadamente. Era delgado como Elena, con los mismos ojos claros, pero había algo frágil en él que contrastaba con la fuerza silenciosa de su hermana. «Damián, aquí estoy», dijo Elena, arrodillándose junto a él. «Respira conmigo. Ya pasó lo peor». Leandro se quedó en el umbral, observando la escena con una expresión que Elena no supo interpretar. El apartamento era pequeño pero limpio, decorado con plantas en macetas recicladas y fotografías familiares que hablaban de tiempos más felices. «¿Quién es él?», preguntó Damián entre respiraciones entrecortadas, mirando a Leandro con curiosidad. «Es mi jefe. Leandro, él es Damián». Leandro se acercó lentamente, como si no quisiera asustar al joven. «Hola, Damián. ¿Estás mejor?». Damián asintió, estudiando a este hombre elegante en su hogar modesto. «Elena me habla de su jardín. Dice que es el lugar más hermoso donde ha trabajado». Elena sintió una punzada de pánico. No había mencionado a Leandro específicamente, pero Damián era perceptivo. «Tu hermana tiene un don especial con las plantas», dijo Leandro sentándose en el borde del sofá. «Hace que las flores crezcan como si les estuviera contando secretos». Damián sonrió por primera vez, y Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho al ver a los 2 hombres más importantes de su vida conectando. Ella siempre fue así. Incluso cuando éramos niños, conseguía que las plantas más mustias revivieran. Papá decía que tenía manos mágicas. «Damián», Elena lo amonestó suavemente, incómoda con la dirección que tomaba la conversación. «¿Sus padres también eran jardineros?», preguntó Leandro. «No, papá era profesor de literatura y mamá trabajaba en una librería», respondió Damián. «Pero les encantaba su pequeño jardín en la casa donde crecimos». Elena heredó esa pasión. Elena sintió las lágrimas amenazando. Hablar de sus padres siempre era difícil, pero hacerlo frente a Leandro la hacía sentirse extrañamente vulnerable. «Sonaban como personas especiales», dijo Leandro suavemente, y había algo en su voz que hizo que Elena lo mirara. Sus ojos se encontraron por un momento cargado de comprensión mutua. «Lo eran», murmuró ella. Damián había recuperado completamente la compostura y ahora observaba el intercambio entre su hermana y este hombre misterioso con una expresión curiosa. «Elena, ¿por qué no le preparas un café al señor Leandro?», sugirió con una sonrisa traviesa. «Después de todo, nos ayudó a llegar hasta aquí». «No es necesario», comenzó Leandro. «Por favor», insistió Damián. «Es lo mínimo que podemos hacer». Mientras Elena se dirigía a la pequeña cocina, escuchó a Damián preguntarle a Leandro sobre el negocio inmobiliario. Su hermano tenía esa facilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas, un talento que ella envidiaba. Cuando regresó con el café, los encontró hablando sobre arquitectura. Leandro parecía genuinamente interesado en las opiniones de Damián, quien estudiaba diseño gráfico por las tardes. «Aquí tiene», dijo Elena, ofreciéndole la taza. Sus dedos se rozaron al pasársela,
Y otra vez esa electricidad familiar. Esta vez, sin embargo, Leandro no apartó la mirada. La sostuvo, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Gracias», murmuró, y Elena tuvo la sensación de que no se refería solo al café. Cuando Leandro finalmente se levantó para irse, Damián lo acompañó hasta la puerta. «Cuide de mi hermana», dijo en voz baja, pero Elena alcanzó a escucharlo. «Es más fuerte de lo que aparenta, pero lleva demasiado peso sola». Leandro asintió solemnemente, como si acabara de aceptar una misión sagrada. Ya en la escalera, caminando junto a Elena hacia el coche, el silencio entre ellos se sentía diferente, cargado de cosas no dichas. «Su hermano parece un buen chico», comentó Leandro. «Es todo lo que tengo», respondió Elena simplemente. Cuando llegaron al coche, Leandro se detuvo antes de abrir la puerta. «Elena», dijo su nombre con una suavidad que la hizo estremecer. «Si alguna vez necesita algo, para él, para usted, no dude en pedírmelo». Elena lo miró, viendo algo en sus ojos que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Era más que amabilidad de jefe. Era algo que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haría eso por nosotros?». Leandro se acercó un paso, tan cerca que Elena pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Porque hace mucho tiempo que no conozco a alguien que cuide de los demás con tanta devoción. Y porque…» Se detuvo, como si las palabras siguientes fueran demasiado peligrosas. «¿Por qué qué?», preguntó Elena, su corazón latiendo desbocado. «Porque desde que usted llegó, he empezado a recordar cómo se siente estar verdaderamente vivo». El silencio que siguió fue tan intenso que Elena sintió que podría ahogarse en él. Estaban parados en una calle cualquiera de Madrid, pero se sentía como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolos solo a ellos dos y la verdad peligrosa que acababa de ser pronunciada. Y Elena supo, con una certeza que la aterrorizó, que acababa de enamorarse del hombre equivocado en el momento más complicado de su vida. Elena sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Leandro durante toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba en el jardín, intentando concentrarse en trasplantar los pensamientos que había traído para renovar el sector norte. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la intensidad de su mirada cuando le había dicho que la hacía sentirse vivo. Las palabras resonaban en su mente como una melodía que no podía silenciar. El ruido de pasos sobre la grava la alertó. Leandro se acercaba con 2 tazas de café humeante, vestido con un traje gris impecable que contrastaba con la informalidad del momento. Se veía como si no hubiera dormido bien. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, ofreciéndole una de las tazas con una sonrisa tímida que Elena jamás había visto en él. «Gracias», murmuró, cuidando de no rozar sus dedos esta vez. La electricidad de ayer aún la tenía alterada. Se sentaron en el banco de piedra, un espacio prudente entre ellos que se sentía al mismo tiempo demasiado poco y demasiado. Elena notó que Leandro llevaba puesta una alianza que no había visto antes, o tal vez simplemente no había prestado atención. «¿Está casado?», preguntó antes de poder detenerse, y de inmediato se sonrojó por su atrevimiento. Leandro siguió su mirada hacia el anillo, y su expresión se ensombreció. «Estuve comprometido», respondió lentamente. «Hace 2 años. Con Valentina Aguirre, de la familia Aguirre Construcciones». Elena sintió algo frío instalarse en su estómago. Conocía ese apellido de las revistas de sociedad que a veces hojeaba en el supermercado. Dinero, poder, perfección. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Descubrí que me amaba más a mí como concepto que como persona», dijo Leandro, girando el anillo inconscientemente. «El día de nuestra boda, 3 horas antes de la ceremonia, la encontré en mi despacho revisando los contratos prenupciales con su abogado, calculando cuánto obtendría en caso de divorcio». Elena sintió una punzada de dolor por él. La traición en su voz era palpable, aún después de 2 años. «Lo siento mucho. No se disculpe. Fue una lección necesaria sobre las personas de mi mundo», dijo con amargura. «Todos quieren algo. Dinero, conexiones, estatus. Nadie ve a Leandro. Solo ven a Leandro Villaseñor, el millonario». Elena lo miró, viendo la soledad que se escondía detrás de sus ojos seguros. Entendió entonces por qué había sido tan retraído, por qué parecía sorprendido cada vez que ella lo trataba como a una persona normal. «¿Por eso sigue usando el anillo? Para recordarme que no debo confiar tan fácilmente».
admitió, hasta que se detuvo, mirándola con una intensidad que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. ¿Hasta qué? Susurró. Hasta que una jardinera apareció en mi vida y me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre las personas. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Elena. Cuando vio el nombre de la clínica médica en la pantalla, su corazón se aceleró. Disculpe, murmuró, alejándose para atender. Señorita Márquez, soy del Centro Médico San Rafael. Su hermano Damián perdió su cita de hoy y necesitamos reagendar urgentemente. El doctor quiere ajustar su medicación. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad aplastándola. ¿Cuándo pueden vernos? Mañana a las 3 de la tarde. Pero señorita, hay un problema con el seguro. Necesitarán pagar la consulta privada. 300 euros. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. No tenía 300 euros. No tenía ni la mitad. Entiendo. Los llamaré de vuelta. Cuando colgó, Leandro estaba observándola con preocupación. ¿Todo bien? Elena intentó sonreír, pero fracasó miserablemente. Solo cosas de hermanos. Mintió, volviendo a concentrarse en los pensamientos como si su vida dependiera de ello. Pero sus manos temblaban ligeramente, y Leandro lo notó. Elena, dijo suavemente, ¿cuánto necesita? La pregunta la golpeó como una bofetada. Elena se enderezó, sintiéndose súbitamente pequeña y humillada. No necesito nada, respondió con más dureza de la que pretendía. Puedo resolver mis propios problemas. No era mi intención ofenderla, dijo Leandro, levantándose del banco. Solo quería ayudar. ¿Por qué? Elena se giró hacia él, frustración y dolor mezclándose en su voz. ¿Por qué querría ayudarme? No me conoce realmente. Soy solo la jardinera que le recuerda a su madre muerta. La crueldad de sus propias palabras la sorprendió, pero estaba dolida, asustada y cansada de sentirse como una obra de caridad. Leandro la miró como si lo hubiera abofeteado físicamente. El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. «Tiene razón», dijo finalmente, su voz fría y distante. «No la conozco, y claramente no entiendo nada sobre su situación». Se dio la vuelta para marcharse, pero Elena sintió pánico al verlo alejarse. «Leandro, espere», lo llamó, pero él no se detuvo. Elena se quedó sola en el jardín, rodeada por la belleza que había estado cuidando con tanto amor, sintiéndose como la persona más estúpida del mundo. Había lastimado al único hombre que había mostrado interés genuino en ella en años, y todo por su maldito orgullo. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el autobús, Elena no podía dejar de pensar en la expresión herida en los ojos de Leandro. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Elena, soy Leandro. He depositado el dinero para la consulta médica de Damián en su cuenta. No es caridad, es una inversión en las personas que importan. L». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba la pantalla. Revisó su cuenta bancaria y efectivamente, ahí estaban los 300 euros, junto con un poco más para los medicamentos. Al llegar a casa, encontró a Damián esperándola con una expresión extraña. «Elena, tengo que contarte algo. Hoy vino un hombre a buscarme». «¿Qué hombre?», preguntó Elena, alarmada. Se presentó como Tomás Herrera, socio comercial de Leandro Villaseñor. «Quería información sobre ti». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué tipo de información?». «Quería saber hace cuánto trabajas para Leandro. Si habías mencionado algo sobre sus negocios. Si había algo romántico entre ustedes». Elena se dejó caer en el sofá, sintiendo náuseas. ¿La estaban investigando? ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Le dije que no era asunto suyo, respondió Damián con firmeza. Pero Elena parecía preocupado. Mencionó algo sobre proteger los intereses de Leandro, sobre mujeres que se aprovechan de hombres ricos. Elena sintió como si le hubieran echado agua helada encima. Así era como el mundo de Leandro la veía, como una oportunista en busca de dinero fácil. Su teléfono vibró con otro mensaje de Leandro. «¿Podemos hablar mañana? Hay cosas que necesito explicarle». L. Elena miró el mensaje durante largos minutos antes de responder. «Sí, necesitamos hablar». Esa noche, acostada en su cama estrecha, Elena se preguntó en qué momento su vida se había vuelto tan complicada. Hace una semana era solo una jardinera luchando por salir adelante. Ahora estaba enamorada de un millonario que no sabía si confiar en ella, siendo investigada por sus socios y sintiéndose como si estuviera caminando por un campo minado emocional. Pero lo peor de todo era que, a pesar de todo, seguía deseando ver a Leandro mañana. Seguía queriendo estar cerca de él,
Seguía sintiendo que cuando estaban juntos, ambos se convertían en las mejores versiones de sí mismos, y eso, más que cualquier otra cosa, la aterrorizaba completamente. Elena llegó al jardín esa mañana sabiendo que nada volvería a ser igual, pero no estaba preparada para encontrar a Leandro esperándola con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Estaba sentado en el banco de piedra, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, sin corbata. Se veía más joven así, pero también más vulnerable. En sus manos tenía una carpeta que Elena intuía contenía información que no quería conocer. «Buenos días», dijo ella cautelosamente, dejando su bolsa de herramientas a un lado. «Buenos días, Elena», respondió él, y la formalidad en su voz la hizo estremecer. «Gracias por venir temprano. Necesitamos hablar antes de que lleguen los demás empleados». Elena se sentó en el extremo opuesto del banco manteniendo distancia. El aire matutino se sentía denso, cargado de cosas no dichas. «Primero», comenzó Leandro mirándola directamente, «quiero disculparme por lo que hizo Tomás ayer. No tenía derecho a investigarla o molestar a su hermano». «¿Lo sabía?», preguntó Elena, sintiendo una mezcla de alivio y traición. «No hasta anoche. Cuando me enteré, tuve una conversación muy seria con él». La mirada de Leandro se endureció. «Le dejé claro que nunca más debe acercarse a usted o a Damián». Elena asintió, pero había algo en su tono que la inquietaba. «Pero no está aquí solo para disculparse, ¿verdad?». Leandro suspiró profundamente, abriendo la carpeta que tenía en las manos. «Elena, tengo que contarle algo sobre esta propiedad, sobre por qué Tomás está tan nervioso». Elena sintió un nudo formándose en su estómago. «La familia que quiere comprar la propiedad son los Mendoza, constructores inmobiliarios que quieren demoler todo esto para construir un complejo de apartamentos de lujo». Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Demoler? ¿Todo? El jardín, la casa, todo», confirmó Leandro, y había genuino dolor en su voz. 12 millones de euros por convertir el último recuerdo tangible de mi madre en hormigón y acero. Elena miró alrededor del jardín que había llegado a amar, imaginándolo destruido, y sintió náuseas. «¿Y usted? ¿Va a venderles?». Leandro cerró los ojos por un momento. Durante meses, la respuesta fue sí. Era solo dinero. Un buen negocio. ¿Pero ahora qué?», susurró Elena. «Ahora cada vez que imagino este lugar destruido, veo su cara. Veo cómo cuida cada planta como si fuera algo sagrado. Veo a mi madre sonriendo cuando usted habla de las rosas». Elena sintió lágrimas amenazando con derramarse. «Leandro, hay más», la interrumpió él, su voz volviéndose más tensa. «Tomás contrató a un investigador privado. No solo para verificar sus antecedentes laborales, sino para asegurarse de que no fuera como Valentina». Elena se enderezó, sintiéndose súbitamente fría. «¿Como Valentina? Una mujer que se acerca a mí por interés económico», dijo Leandro, cada palabra como una puñalada. «Alguien que finge sentimientos para obtener beneficios financieros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miró, viendo la batalla interna en sus ojos. La lucha entre lo que sentía y lo que había aprendido a temer. «¿Y qué encontró su investigador?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Leandro abrió la carpeta, sacando varias páginas. «¿Qué es exactamente quien dice ser?». «Elena Márquez, 26 años, huérfana desde hace 3 años, cuidadora de su hermano menor con ansiedad, 3 trabajos de medio tiempo para pagar las cuentas. Nunca ha tenido una relación seria porque está demasiado ocupada sobreviviendo». Elena sintió humillación quemándole las mejillas. «¿También sabe mi talla de sostén?». «Elena, por favor». «No». Se levantó del banco, la rabia reemplazando al dolor. «¿También investigó mis mensajes de texto? ¿Mis llamadas? ¿Mis sueños?». «No fue mi idea». «Pero tampoco la detuvo». Elena lo miró con una mezcla de dolor y furia. «Me investigó como si fuera una criminal, como si el hecho de ser pobre me convirtiera automáticamente en una estafadora». Leandro se levantó también, acercándose a ella. «Tenía que estar seguro». «¿Seguro de qué?», gritó Elena. «¿De que no soy como su ex prometida perfecta y rica? ¿De que una jardinera pobre no puede sentir algo genuino por usted sin tener motivos ocultos? Es que no entiendo qué podría haber en mí», explotó Leandro, su compostura finalmente rompiéndose. «Soy un hombre amargado, desconfiado, que vive escondido en su casa porque le tiene miedo a las personas. No tengo nada que ofrecerle excepto dinero, y usted rechaza hasta eso». Elena lo miró, viendo por primera vez la profundidad de su inseguridad. «¿De verdad cree eso?», preguntó,
su voz más suave. ¿Cree que no tiene nada más que ofrecer? ¿Qué más hay?, preguntó él, vulnerable como un niño perdido. Elena se acercó un paso, mirándolo directamente a los ojos. El hombre que trae café para una empleada a las 6 de la mañana. El que conduce hasta Carabanchel sin pensarlo 2 veces para ayudar a alguien que apenas conoce. El que se sienta en el suelo con un chico de 19 años y habla de arquitectura como si fuera lo más importante del mundo. Leandro la miraba como si estuviera describiendo a un extraño. El hombre que paga una consulta médica sin esperar nada a cambio, continuó Elena. El que tiembla cuando toca una rosa porque le recuerda a su madre. El que me mira como si fuera algo precioso en lugar de solo una empleada. Elena, murmuró él. Ese hombre, dijo ella con lágrimas corriendo por sus mejillas, es por quien me estoy enamorando. No por su dinero, no por su estatus, por su corazón, que es mucho más hermoso de lo que él cree. El silencio que siguió fue diferente, cargado no de tensión, sino de verdad pura y aterradora. Pero no puedo estar con alguien que no confía en mí, continuó Elena, su voz quebrada. No puedo amar a alguien que necesita investigarme para creer que mis sentimientos son reales. Leandro se acercó más, levantando la mano como si quisiera tocar su rostro, pero deteniéndose a centímetros. Lo siento, susurró. Siento mucho haberte lastimado. No me lastimó a mí, dijo Elena, más lágrimas cayendo. Se lastimó a sí mismo, y a nosotros, a lo que podríamos haber sido. Elena se dirigió hacia sus herramientas, comenzando a guardarlas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Leandro, pánico en su voz. Renuncio, dijo Elena sin mirarlo. No puedo seguir trabajando aquí. No cuando cada rosa me va a recordar lo que perdimos antes de tener la oportunidad de encontrarlo. Elena, por favor, no se vaya. Venda la propiedad, dijo ella, cargando su bolsa. Construya sus apartamentos. Al menos así el dinero será lo único que importa, como siempre ha sido. Se dirigió hacia la salida, pero la voz de Leandro la detuvo. ¿Y si no vendo?, gritó. ¿Y si conservo el jardín? ¿Y si echo a Tomás de mi vida y aprendo a confiar de nuevo? Elena se giró lentamente, viendo desesperación pura en sus ojos. ¿Y si es demasiado tarde?, susurró. ¿Lo es?, preguntó él, acercándose lentamente. ¿Es demasiado tarde para nosotros? Elena lo miró por un largo momento, viendo al hombre que se escondía detrás del millonario, al niño herido que se ocultaba detrás del empresario exitoso. No lo sé, admitió, pero sí sé que no puedo ser yo quien le enseñe a confiar. Eso tiene que venir de usted. Y con esas palabras, Elena Márquez salió del jardín y de la vida de Leandro Villaseñor, dejándolo solo entre las rosas que ella había cuidado con tanto amor, rodeado por la fragancia del jazmín y el peso aplastante de sus propios miedos. Leandro se quedó inmóvil durante largos minutos, mirando el lugar donde ella había estado parada, antes de caer de rodillas junto a las rosas de su madre, y por primera vez en años, permitirse llorar. Elena sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no explicaba por qué se sentía como si hubiera perdido una parte de sí misma. Llevaba 5 días sin pisar el jardín de Leandro, 5 días trabajando en empleos temporales que apenas pagaban la mitad de lo que ganaba como jardinera. Esta mañana estaba en un supermercado del centro, reponiendo estantes de productos de limpieza, cuando vio su reflejo en la superficie metálica de una nevera, y se sorprendió por lo demacrada que se veía. Damián había notado el cambio inmediatamente. No le había preguntado directamente qué había pasado con el jefe guapo, como había empezado a llamar a Leandro, pero sus miradas preocupadas decían más que cualquier palabra. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Lucía Herrera, esposa de Tomás. ¿Podríamos hablar? Es sobre Leandro. Elena frunció el ceño. ¿La esposa del socio de Leandro? ¿Por qué querría hablar con ella? Respondió rápidamente. No creo que sea apropiado. La respuesta llegó casi inmediatamente. Por favor, estoy en la cafetería Malasaña, cerca del supermercado donde trabajas. Solo 5 minutos. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? ¿Aún la tenían vigilada? Durante su descanso, caminó las 2 cuadras hasta la cafetería, encontrando fácilmente a Lucía Herrera. Era una mujer elegante de unos 40 años, con cabello castaño perfectamente peinado y un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que el salario de Elena en 3 meses. Señorita Márquez. Se levantó cuando Elena se acercó. Gracias por venir. Soy Lucía. Elena se sentó cautelosamente. ¿Qué quiere de mí? Disculparme, dijo Lucía directamente. Mi esposo se extralimitó cuando la investigó.
No sabía lo que Tomás había hecho hasta que Leandro fue a nuestra casa hace 3 días y, bueno, nunca lo había visto tan furioso. Elena levantó una ceja. Leandro fue a su casa, despidió a Tomás, reveló Lucía. Después de 15 años de sociedad, le dijo que cualquier hombre que no pudiera confiar en su propio juicio sobre las personas no merecía ser su socio. Elena sintió algo moviéndose en su pecho. Leandro había despedido a su socio por ella. Pero no vine solo a disculparme, continuó Lucía. Vine a contarle algo sobre Leandro que tal vez él nunca le dijo. Elena esperó en silencio. Hace 2 años, después de lo que pasó con Valentina, Leandro cambió completamente. Se volvió vacío, como si hubiera decidido que era más seguro no sentir nada por nadie. Tomás y yo lo veíamos marchitarse, convertirse en una versión de sí mismo que daba miedo. Lucía tomó un sorbo de su café antes de continuar. Hasta hace unas semanas, de repente empezó a sonreír de nuevo. Llegaba a las reuniones hablando de rosas, de jardinería, de una mujer que entendía a las plantas como si les hablara en su idioma secreto. Elena sintió lágrimas amenazando con brotar. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ayer Tomás me dijo algo que me rompió el corazón. Leandro ha rechazado la venta de la propiedad. 12 millones de euros, Elena. Los rechazó. Elena la miró con sorpresa. ¿Por qué? Le dijo a los compradores que había decidido que algunos lugares son demasiado preciosos para convertirlos en dinero, que su jardín era donde había aprendido a amar de nuevo, y que destruirlo sería como matarse a sí mismo. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Pero hay algo más, añadió Lucía. Está buscando un nuevo jardinero. Ha entrevistado a 8 personas en 5 días. Los ha rechazado a todos. Tomás dice que ninguno entiende las plantas como... Bueno, como usted. Señora Herrera, Lucía, por favor. Y sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría considerar volver? No por Leandro, sino por usted misma. Vi cómo hablaba de su trabajo en ese jardín. Sus ojos se iluminaban. Elena se quedó en silencio durante largos minutos. Él no confía en mí, dijo finalmente. Me investigó como si fuera una criminal. Los hombres ricos aprenden a desconfiar porque el mundo los convierte en objetivos, dijo Lucía suavemente. Pero Elena, he conocido a Leandro durante 15 años. Nunca había hecho algo tan drástico como despedir a Tomás por una mujer. Nunca había rechazado tanto dinero por un jardín. ¿Nunca había qué? Nunca había llorado en mi presencia hasta anteayer, cuando me pidió que la contactara porque no tenía el valor de hacerlo él mismo. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Él la envió? No exactamente. Me pidió que averiguara si usted estaba bien, si había conseguido otro trabajo, si necesitaba algo. Cuando le dije que la había visto en el supermercado, se desplomó, literalmente. Se sentó en el suelo de mi sala y me preguntó cómo había permitido que la mujer más genuina que había conocido se le escapara por su cobardía. Elena se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. No sé si puedo volver, susurró. No sé si puedo confiar en él de nuevo. Nadie le pide que confíe inmediatamente, dijo Lucía, pero tal vez podrían intentar encontrar un camino de vuelta el uno al otro. Después de que Lucía se marchara, Elena caminó sin rumbo por las calles de Madrid, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Leandro había rechazado 12 millones de euros. Había despedido a su socio de 15 años. Había llorado por ella, pero también la había investigado. Había dudado de sus sentimientos. Había permitido que el miedo fuera más fuerte que el amor. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Damián esperándola con una expresión extraña. Elena, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Elena se sentó junto a él en el sofá. ¿Estás enamorada de Leandro Villaseñor? La pregunta directa la tomó desprevenida. Damián, porque si es así, estás cometiendo el error más grande de tu vida al alejarte de él. Elena lo miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera sabes lo que pasó. Sé que desde que dejaste de trabajar para él no has sonreído ni una sola vez, dijo Damián. Sé que hablas de él incluso cuando crees que no me doy cuenta. Y sé que ayer, cuando pensabas que estaba dormido, te escuché llorar su nombre. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Me lastimó, Damián. No confió en mí. ¿Y tú? ¿Confiaste en él cuando las cosas se pusieron difíciles? Preguntó su hermano con una sabiduría que la sorprendió. ¿O saliste corriendo antes de darle la oportunidad de arreglar las cosas? Elena lo miró, viendo verdad incómoda en sus palabras. No es tan simple. El amor nunca es simple, Elena.
pero es lo único que vale la pena luchar por conseguir. Esa noche, acostada en su cama, Elena miraba el techo pensando en las palabras de Lucía y Damián. En algún lugar de Madrid, Leandro estaba probablemente despierto también, tal vez mirando por la ventana hacia el jardín que había salvado por ella. 12 millones de euros. Una sociedad de 15 años. Todo sacrificado por un amor que había durado apenas unas semanas. Elena cerró los ojos, recordando la última imagen que tenía de él, de rodillas entre las rosas de su madre, llorando. Un millonario poderoso reducido a un hombre roto por el amor. Y por primera vez en 5 días, Elena se preguntó si tal vez, solo tal vez, merecía la pena arriesgar su corazón una vez más. Porque algunas personas valen la pena el riesgo de ser lastimado de nuevo. Y Leandro Villaseñor, con todos sus miedos y cicatrices, era una de esas personas. Elena sabía que estaba a punto de cometer la locura más grande de su vida, pero sus pies la llevaron hasta la puerta del jardín de Leandro, como si tuvieran voluntad propia. Eran las 6 de la mañana de un sábado, el mismo horario en que solía llegar cuando trabajaba allí. Sus manos temblaban mientras sostenía la llave que nunca había devuelto, dudando si aún funcionaría, o si Leandro habría cambiado las cerraduras después de su partida. La llave giró suavemente. La puerta se abrió con el mismo chirrido familiar, y Elena sintió una punzada de nostalgia tan intensa que tuvo que apoyarse en el marco para no caer. El jardín estaba desastroso. Las rosas que había cuidado con tanto esmero tenían hojas amarillentas. Los pensamientos que había trasplantado se veían marchitos. El césped estaba crecido de manera desigual, y las malezas empezaban a invadir los senderos perfectamente trazados. Elena sintió lágrimas brotando al ver el deterioro. En solo una semana, todo su trabajo parecía estar deshaciéndose. Sabía que vendría. La voz de Leandro la sobresaltó. Se giró y lo encontró parado en el umbral de la casa, vestido con jeans desgastados y una camiseta simple, descalzo. Tenía barba de varios días y ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con algo que Elena no había visto antes. La puerta estaba abierta, mintió Elena, incapaz de admitir que había usado su llave. Siempre está abierta para usted, dijo él suavemente, acercándose lentamente, igual que lo ha estado mi casa y mi corazón. Elena sintió que las rodillas le temblaban. Leandro, ¿ve lo que le pasó al jardín sin usted? La interrumpió, gesticulando hacia las plantas descuidadas. Contraté a 6 jardineros diferentes. Todos sabían de plantas, todos tenían experiencia, todos hicieron exactamente lo que les pedí, pero ninguno las entendía como usted. Elena miró alrededor, viendo el daño con ojos profesionales. Los pensamientos necesitan más agua, murmuró sin pensar. Y las rosas, alguien las podó mal. Fui yo, admitió Leandro. Intenté recordar lo que me enseñó, pero mis manos no tienen su magia. Elena se acercó a los rosales, automáticamente evaluando el daño. Se pueden salvar, dijo, pero necesitarán tiempo y cuidado especial, como nosotros, dijo Leandro, tan cerca ahora que Elena podía sentir su calor. Elena se enderezó, girándose para mirarlo. ¿Por qué rechazó la venta? Leandro la miró directamente a los ojos. Porque me di cuenta de que no era solo el jardín de mi madre. Se había convertido en nuestro jardín, el lugar donde aprendí a volver a sentir, donde usted me enseñó que aún era capaz de amar a alguien más que a mi dinero. Elena sintió su corazón latiendo desbocado. Leandro, despedí a Tomás, continuó él, después de 15 años de sociedad. ¿Sabe por qué? Elena negó con la cabeza. Porque me di cuenta de que un hombre que necesita investigar a la mujer que ama para creer en ella no merece amarla en absoluto. ¿La mujer que ama?, repitió Elena, su voz apenas un susurro. Leandro se acercó más, levantando lentamente la mano para tocar su mejilla. Estoy enamorado de usted, Elena Márquez. Perdida, loca, completamente enamorado. Y no porque sea gentil con las plantas o porque cuide de su hermano o porque sea hermosa, aunque sea todo eso. Estoy enamorado porque cuando está cerca, recuerdo quién solía ser antes de que el mundo me enseñara a tener miedo. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Me lastimó, susurró. Me hizo sentir como una criminal. Lo sé, dijo él limpiando sus lágrimas con el pulgar. Y me odio por eso. Pero Elena, he pasado 5 días en el infierno, preguntándome si había perdido al amor de mi vida por ser un cobarde. ¿El amor de su vida? Elena lo miró con los ojos brillantes. ¿Hay alguna posibilidad?
Preguntó Leandro, su voz quebrada. ¿De que pueda perdonarme? ¿De que podamos intentarlo de nuevo? Elena lo miró durante largos momentos, viendo al hombre vulnerable detrás del millonario, al niño herido que había aprendido que era más seguro no confiar en nadie. Tengo condiciones, dijo finalmente. Leandro asintió rápidamente. Las que sean. No más investigaciones. No más dudas sobre mis motivaciones. Si va a estar conmigo, tiene que confiar en mí completamente. Hecho. Y no más secretos. Si algo lo preocupa, me lo dice directamente. No contrata investigadores. Hecho. Y... Elena vaciló. Quiero que conozca realmente a Damián. No como el hermano problemático de su empleada, sino como parte de mi familia. Porque si esto va a funcionar, él es parte del paquete. Leandro sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Me encantaría conocerlo mejor. Elena lo miró, sintiendo algo cambiando en su pecho. Una última condición. Dígame. Quiero que me bese. Ahora. Antes de que pierda el valor y salga corriendo otra vez. Leandro no necesitó que se lo repitiera. La rodeó con sus brazos, atrajo su rostro hacia el suyo y la besó con una desesperación y ternura que hizo que Elena sintiera que se derretía. El beso sabía a segundas oportunidades, a promesas no dichas, a amor que había sobrevivido al miedo y la desconfianza. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. ¿Eso significa que me perdona?, preguntó Leandro, apoyando su frente contra la de ella. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondió Elena. Pero Leandro, si vuelve a dudar de mí, no lo haré. La interrumpió. Le prometo que no lo haré. Elena lo miró a los ojos, viendo sinceridad absoluta. Entonces supongo que debería empezar a arreglar este desastre de jardín, dijo con una sonrisa tímida. ¿Eso significa que acepta el trabajo? Elena fingió pensarlo. Depende. ¿Cuáles son los beneficios? Leandro sonrió. Esa sonrisa que había estado esperando ver durante días. Café gratis todas las mañanas, conversaciones interesantes y... Se acercó a su oído. La posibilidad de que su jefe esté locamente enamorado de usted. Elena rió, un sonido que había extrañado más de lo que se había dado cuenta. Acepto, susurró. ¿Así de fácil? Así de fácil, confirmó Elena. Pero ahora, ayúdeme con estas rosas. Tienen mucho trabajo que hacer. Mientras trabajaban juntos en el jardín, sus manos ocasionalmente rozándose, sus risas llenando el espacio que había estado tan silencioso, Elena se dio cuenta de que había algo hermoso en comenzar de nuevo, en tomar algo que había estado roto y cuidarlo hasta que volviera a florecer, como las rosas, como el jardín, como sus corazones. Y cuando Leandro le preguntó si podía besarla otra vez, Elena supo que había tomado la decisión correcta, porque algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Y el amor verdadero, el amor que sobrevive a los errores y crece más fuerte después de las tormentas, era una de esas cosas. El jardín volvería a ser hermoso. Y ellos también. Elena nunca pensó que lavar platos junto a un millonario podría ser tan íntimo. Pero ahí estaba, codo a codo con Leandro en la cocina de la mansión, riendo mientras él intentaba explicar por qué había quemado 3 ollas tratando de cocinar pasta durante la semana que ella estuvo ausente. No entiendo cómo es posible quemar agua, dijo Elena secando una taza mientras observaba el perfil concentrado de Leandro. Según mi ama de llaves, es un talento especial, respondió él, y Elena notó cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Me sugirió que contratara a un chef personal antes de que incendiara la casa. Habían pasado 3 semanas desde su reconciliación, 3 semanas de reconstruir no solo el jardín, sino también la confianza entre ellos. Leandro había cumplido cada una de sus promesas. No más secretos, no más investigaciones, solo conversaciones honestas cuando algo lo preocupaba. Y Elena había descubierto que enamorarse por segunda vez de la misma persona era aún más intenso que la primera vez. Elena, dijo Leandro poniendo la última olla en el escurridor, hay algo que quiero mostrarte. La tomó de la mano, guiándola hacia su despacho. Elena notó que el anillo de compromiso que había llevado durante tanto tiempo ya no estaba en su dedo. ¿Cuándo se quitó el anillo?, preguntó. El día que usted se fue, respondió simplemente. Me di cuenta de que lo llevaba por las razones equivocadas. Ya no necesito recordatorios de por qué no confiar. Necesito recordatorios de por qué vale la pena arriesgar el corazón. Cuando llegaron al despacho, Leandro se dirigió hacia su escritorio y sacó una carpeta azul. Esto llegó ayer, dijo, entregándosela. Los contratos finales para rechazar la venta de la propiedad.
Elena abrió la carpeta, viendo documentos legales que oficializaban lo que ya sabía. Leandro había renunciado a 12 millones de euros. ¿Se arrepiente?, preguntó, estudiando su expresión. Solo de una cosa, respondió él, acercándose. De haber tardado tanto en darme cuenta de que lo más valioso de esta propiedad no eran los metros cuadrados, sino la mujer que la hacía florecer. Elena sintió calor extendiéndose por su pecho. Leandro, ¿hay algo más?, la interrumpió, nerviosismo apareciendo en su voz. Elena, quiero pedirle algo, pero necesito que sepa que puede decir que no sin que eso cambie nada entre nosotros. Elena frunció el ceño, intrigada. ¿Qué es? Quiero que se mude aquí, conmigo. Y antes de que diga algo, añadió rápidamente cuando vio la sorpresa en sus ojos. He pensado en todo. Damián también es bienvenido. De hecho, hay un estudio de arte en el segundo piso que sería perfecto para él. Y la casa es lo suficientemente grande para que todos tengamos nuestro espacio. Elena lo miró con asombro. ¿Ha pensado en todo? Incluso convertí el invernadero en un estudio de jardinería para usted, con todas las herramientas profesionales, libros de botánica, semillas exóticas. Se detuvo, viendo la expresión en el rostro de Elena. ¿Es demasiado? ¿Voy demasiado rápido? Elena no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó a la ventana que daba al jardín, viendo las rosas que habían salvado juntos, ahora floreciendo más hermosas que nunca. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué quiere que viva aquí? Porque quiero despertarme todos los días sabiendo que usted está cerca, respondió Leandro con honestidad brutal. Porque quiero compartir el café de las mañanas y las cenas tranquilas. Porque quiero que este lugar sea nuestro hogar, no solo mi casa. Elena se giró hacia él. ¿Y Damián? ¿De verdad estaría cómodo con él aquí? Elena, su hermano es una de las personas más auténticas que he conocido. Y es importante para usted, lo que lo hace importante para mí. Elena sintió lágrimas amenazando con brotar. Este hombre había pasado de investigarla como una criminal a ofrecerle un hogar para ella y su hermano. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Necesito hablar con Damián. Por supuesto, dijo Leandro, claramente intentando esconder su decepción. Tómese todo el tiempo que necesite. Esa noche, Elena se sentó con Damián en su pequeño apartamento, contándole sobre la propuesta de Leandro. «Estás loca si no aceptas», dijo Damián inmediatamente. «¿Así de fácil?», preguntó Elena, sorprendida. «Elena, has estado sonriendo dormida durante 3 semanas. Llega a casa con esa expresión de tonta enamorada que me da ganas de vomitar pero que al mismo tiempo me hace feliz porque no te había visto así jamás». Elena se sonrojó. No sabía que era tan obvia. «Y además», continuó Damián, «he visto cómo te mira Leandro, como si fueras lo más valioso que hubiera encontrado en su vida. Y la forma en que habla contigo, Elena, ese hombre te adora. Pero ¿no es demasiado pronto? Solo llevamos juntos 3 semanas oficialmente». «¿Y cuánto tiempo necesitas para saber que alguien es especial?», preguntó Damián. «Elena, tú sabías que papá era el hombre de tu vida después de 2 citas. Y mamá siempre decía que cuando era real, simplemente lo sabías». Elena sonrió al recordar a sus padres. «¿De verdad estarías cómodo viviendo allí? ¿Bromeas? Una casa con un estudio de arte y un jardín donde puedo ver a mi hermana mayor siendo feliz por primera vez en años. Suena como el paraíso». 2 días después, Elena encontró a Leandro en el jardín temprano en la mañana, regando las plantas con la concentración de alguien que aún estaba aprendiendo. «Está regando demasiado los jazmines», dijo acercándose por detrás. Leandro se sobresaltó. Luego sonrió. «Buenos días para usted también». «Buenos días», respondió Elena tomando la manguera de sus manos. «¿Nervioso por algo?». «Un poco», admitió Leandro. «He estado pensando que tal vez fui demasiado presuntuoso pidiendo que se mudara aquí». Elena dejó la manguera y se giró hacia él. «Leandro Villaseñor», dijo solemnemente, «¿me está retirando la invitación?». «¿Qué? No, por supuesto que no, porque eso sería muy inconveniente», continuó Elena fingiendo seriedad, considerando que Damián ya empezó a empacar nuestras cosas. Leandro la miró con los ojos muy abiertos. «Eso significa», dijo Elena, acercándose hasta quedar a centímetros de él, «que sí, nos mudaremos aquí, contigo, si la oferta sigue en pie». La sonrisa que iluminó el rostro de Leandro podría haber alimentado toda Madrid. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Elena, «pero tengo algunas condiciones». «Por supuesto, las que sean. Primero, Damián y yo pagamos nuestros propios gastos. No somos mantenidos». «Pero Elena, no es negociable», dijo firmemente. «Segundo,
Los fines de semana cocinamos nosotros. Su ama de llaves merece descanso de rescatarlo de sus experimentos culinarios. Leandro rió. Acepto. Y tercero, Elena se puso seria. Esto es un paso grande para nosotros. Necesitamos ir despacio con el resto. ¿Entiende lo que quiero decir? Leandro asintió, comprendiendo perfectamente. Dormitorios separados. Tiempo para conocernos realmente viviendo juntos. Sin presión. Exacto. Elena, dijo Leandro, tomando sus manos. Iríamos al ritmo que usted quisiera. Tenemos toda la vida para descubrir cómo encajamos juntos. La forma en que dijo «toda la vida» hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. ¿Toda la vida? Repitió. Si me lo permite, respondió él simplemente. Elena lo miró, viendo futuro en sus ojos, viendo promesas no dichas pero sentidas. Creo que me gustaría eso, susurró. Cuando Leandro la besó en medio del jardín, rodeados por las flores que habían salvado juntos, Elena supo que estaba a punto de embarcarse en la aventura más hermosa de su vida, porque a veces el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien perfecto para ti, alguien con quien quieres construir algo hermoso, día a día, beso a beso, flor por flor. Y Leandro Villaseñor era definitivamente esa persona para ella. Elena nunca había imaginado que la felicidad pudiera ser tan frágil, hasta que una llamada telefónica amenazó con destruir todo lo que había construido con Leandro. Llevaban 2 meses viviendo juntos en la mansión, 2 meses de mañanas compartidas, cenas familiares con Damián, y noches de conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Elena había encontrado un ritmo perfecto entre su trabajo en el jardín y la nueva dinámica de vivir con el hombre que amaba. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina que ya consideraba suya, su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Elena Márquez?, preguntó una voz femenina elegante. Sí, soy yo. Soy Valentina Aguirre. Creo que conoce mi nombre. Elena sintió como si le hubieran echado agua helada encima. La ex prometida de Leandro. ¿Qué quiere?, preguntó intentando mantener la voz firme. Encontrarme con usted. Hay cosas sobre Leandro que necesita saber antes de que cometa el mismo error que cometí yo. No tengo nada que hablar con usted, ni siquiera sobre el testamento que cambió hace 3 semanas, o sobre los documentos legales que firmó nombrándola beneficiaria de la mitad de sus propiedades. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿De qué está hablando? Cafetería Central, Plaza Mayor, en 1 hora. Venga sola, y le enseñaré exactamente en qué se está metiendo. La línea se cortó, dejando a Elena con el corazón latiendo desbocado. ¿Leandro había cambiado su testamento? Sin decirle nada. Durante la hora siguiente, Elena intentó concentrarse en el jardín, pero las palabras de Valentina resonaban en su mente. Cuando finalmente llegó a la cafetería, encontró a una mujer impresionante esperándola. Valentina Aguirre era todo lo que Elena había imaginado. Elegante, sofisticada, con el tipo de belleza fría que aparecía en las portadas de revistas. Señorita Márquez, se levantó cuando Elena se acercó. Gracias por venir. Elena se sentó cautamente. Vaya al grano. ¿Qué quiere? Valentina abrió una carpeta elegante, sacando varios documentos. Estos son copias de documentos que mi abogado obtuvo a través de contactos legales. El testamento de Leandro, modificado hace exactamente 3 semanas. Elena miró los papeles con horror creciente. Efectivamente, su nombre aparecía como beneficiaria de propiedades valuadas en millones de euros. Esto no puede ser real. Oh, es muy real, dijo Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabe cuánto tiempo tardé yo en aparecer en sus documentos legales? 2 años de compromiso. Usted lo logró en menos de 6 meses. Elena sintió náuseas. Yo no sabía nada de esto. Por supuesto que no. Ese es el método de Leandro. Hace que las mujeres se sientan especiales, las hace creer que es amor verdadero, y mientras tanto, va tejiendo una red legal que las atrapa. Está mintiendo, dijo Elena, pero su voz sonaba insegura incluso para ella. ¿En serio? ¿Le ha preguntado por qué la investigó realmente? ¿O por qué despidió a Tomás tan rápidamente después de que se conocieran? Elena frunció el ceño. Despidió a Tomás porque él me investigó sin su permiso. ¿Eso le dijo? Valentina rió fríamente. Elena, querida, Tomás fue despedido porque descubrió algo que Leandro no quería que saliera a la luz. ¿Qué cosa? Valentina sacó otro documento. Un informe psicológico de hace 5 años. Leandro tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad dependiente. Tiene una compulsión por rescatar mujeres vulnerables
y convertirlas en dependientes emocionales y financieras. Elena leyó el documento con horror creciente. El lenguaje médico era confuso, pero las conclusiones eran claras. Leandro tenía patrones de comportamiento que lo llevaban a buscar relaciones donde él tenía control total. Esto no puede ser verdad. Yo también reaccioné así, dijo Valentina suavemente. ¿Cree que es coincidencia que la haya encontrado en el momento más vulnerable de su vida? Una jardinera sin recursos, cuidando de un hermano enfermo, trabajando empleos precarios. Elena sintió lágrimas amenazando con brotar. Usted no entiende. Lo que tenemos es real, como lo que teníamos él y yo. Elena, mire su situación objetivamente. En 6 meses pasó de ser una empleada temporal a vivir en su mansión, ser beneficiaria de su testamento y tener todos sus gastos cubiertos. ¿No le parece demasiado rápido? Elena recordó todas las veces que Leandro había insistido en pagar cosas, cómo había aparecido exactamente cuando más lo necesitaba, cómo había resuelto todos sus problemas financieros. Él solo quería ayudar. Esa es exactamente la fase en la que yo estaba, dijo Valentina. Hasta que descubrí que tenía otras 2 mujeres en situaciones similares en diferentes ciudades de España. Mujeres vulnerables que él rescataba y mantenía financieramente. Elena sintió como si fuera a vomitar. Otras mujeres, Carmen en Barcelona, María en Valencia. Ambas con hermanos o familiares enfermos. Ambas trabajando empleos precarios cuando él las encontró. Ambas ahora viviendo en propiedades que él les compró. Elena se levantó abruptamente, sintiendo que no podía respirar. Tengo que irme. Elena, espere. Valentina la siguió. No le estoy diciendo esto para lastimarla. Se lo digo porque reconozco el patrón. Usted es su nuevo proyecto, su nueva mujer que rescatar. Y cuando se canse de jugar al Salvador, la reemplazará como me reemplazó a mí. Elena caminó rápidamente hacia la salida, pero las palabras de Valentina la siguieron. Pregúntele sobre Carmen y María. Pregúntele por qué cambió su testamento sin decírselo. Y pregúntese por qué aparece siempre exactamente cuando usted más lo necesita. Elena llegó a casa con la mente en torbellino. Encontró a Leandro en el jardín, podando las rosas con la concentración que había desarrollado durante las últimas semanas. Elena, sonrió al verla. ¿Cómo estuvo tu mañana? Necesito preguntarte algo, dijo Elena, su voz temblorosa. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Leandro dejó las tijeras, alarmado por su tono. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Cambiaste tu testamento hace 3 semanas? Elena vio algo cambiando en la expresión de Leandro. Una sombra de culpa que confirmó sus peores temores. Elena, ¿puedo explicarte? ¿Sí o no, Leandro? ¿Cambiaste tu testamento incluyéndome sin decírmelo? Sí, admitió finalmente. Pero Elena, no es lo que piensas. ¿Y quiénes son Carmen y María? Esta vez Leandro palideció completamente. ¿Quién te dijo esos nombres? ¿Son reales? ¿Son mujeres que rescataste como me rescataste a mí? El silencio de Leandro fue más elocuente que cualquier confesión. Elena sintió como si su mundo se desmoronara. Todo lo que había creído sobre su relación, sobre el amor que sentían el uno por el otro, se sentía súbitamente falso. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Cuántas somos? Preguntó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cuántas mujeres vulnerables tienes en tu colección? No es así, ¿no? Entonces, ¿por qué no me dijiste sobre tu testamento? ¿Por qué no me hablaste de las otras mujeres? ¿Por qué siento como si fuera solo otro de tus proyectos de caridad? Porque te amo, gritó Leandro. Porque eres diferente. ¿Diferente como Valentina era diferente? ¿Diferente como Carmen y María son diferentes? Elena se dirigió hacia la casa, pero Leandro la siguió. Elena, por favor, no te vayas otra vez. Podemos resolver esto. Elena se giró hacia él, y en sus ojos había una tristeza que lo aterrorizó. No puedo quedarme con alguien que me ve como un proyecto que arreglar en lugar de como una mujer que amar. Eso no es verdad, ¿no? Elena lo miró directamente. Entonces respóndeme esto. ¿Me habrías notado si hubiera sido feliz, estable, independiente? ¿O solo te interesé porque necesitaba ser rescatada? El silencio que siguió fue devastador. Eso es lo que pensé, susurró Elena. Y por segunda vez, Elena Márquez empacó sus cosas y se fue de la